Hola queridas hermanas, ¿cómo están? Qué gusto poder una vez más tener la oportunidad de grabar un pensamiento en este audio para poder compartirlo con cada una de ustedes. Como vamos a estar viendo este mes, vamos a estar aprendiendo acerca de algunas curaciones que Cristo ha hecho en distintas personas y que nos ha dejado una gran enseñanza de la cual al pasar de los años seguimos aprendiendo de ellas cada día. En particular, la historia que nos toca ver hoy es una de mis favoritas. Muchas veces he tenido la oportunidad de poder predicarle a otras personas o animar a otras personas a través de esta historia. Vamos a estar viendo la curación de la mujer que tenía flujos de sangre y encontramos la historia en Lucas 8, 41 al versículo 48 y dice así: Vino entonces un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujos de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me gusta esta historia porque en realidad empieza por la necesidad de un hombre que busca a Jesús para que vaya a sanar su hija. Pero la historia no se concentra en esa historia, en ese hombre que tenía una única hija de 12 años, sino se concentra en otro personaje. Y es una mujer a la que no conocemos su nombre, una mujer que hacía 12 años tenía pérdidas de sangre, una mujer que había sufrido mucho, que había gastado mucho en médicos, pero que nadie había podido sanarle esa enfermedad. Una mujer que quizás no podía tocar a su marido, que quizás había perdido la oportunidad de ser madre, de poder tener hijos. Una mujer a la cual se le consideraba impuro todo lo que ella tocaba, según los prejuicios de su sociedad, de su cultura. Una mujer quizás físicamente agotada, aislada, tanto socialmente como moralmente, y limitada en muchas circunstancias o situaciones. Durante 12 años resalta la historia y marca el tiempo en que ella llevaba enferma. 12 años, y dice que había una gran multitud, y que la multitud lo apretaba al Señor Jesús por todos lados, y sus discípulos iban con él. Jesús se dirigió a la casa de Jairo, pero antes de poder llegar a la casa de Jairo, este hombre que le pidió que fuese a sanar su hija, ocurre un milagro de sanación, que es el que vamos a ver hoy. Y ese es el de esta mujer. Yo encuentro en esta historia dos cosas que ocurrieron.
cuando esta mujer se encontró con Jesús. Inevitablemente la primera y la que más se sobresale es que ella se sanó. Y la segunda es que fue la única mujer a la cual él llamó hija, como lo dice en el versículo 48. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús quizás podía haber dicho su nombre, quizás hubiese podido llamarla de otra manera, le hubiese podido preguntar un montón de cosas, pero dice que solo la miró y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hay una cualidad en este versículo que me encanta, que el Señor Jesús resalta solamente con ver a esta mujer. Es la fe que ella depositó en Él para poder obtener este milagro. Y me encanta esta historia y me apasiona, y la he usado muchas veces, como le digo, para poder predicar, porque el relato no dice si Jesús volvió a pasar por aquel lugar. Seguramente no, porque en el poco tiempo de su ministerio, los pocos lugares que visitó, no pudo volver a frecuentarlo. O sea que esta mujer supo ver una oportunidad única en su vida. Había invertido y había gastado durante 12 años todo lo que tenía, todo su dinero, todas sus fuerzas, toda su confianza, su esperanza, en médicos que nunca le habían podido dar una solución. Pero de repente aparece alguien, de repente pasa alguien por aquel lugar, por su pueblo, por su aldea, por su barrio, y es alguien en quien ella deposita su fe y un milagro ocurre. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos depositado la confianza, la esperanza, en personas que creíamos que los podían ayudar, y sin embargo pasó el tiempo y nada pudieron hacer por nosotros? Yo recuerdo cuando llegué al Señor Jesús, no me quedaba nada, solo deposité mi fe en Él. Y no solo sanó mi vida y restauró mi vida, sino que también la transformó. Y con el paso de los años sigo viendo que el milagro sigue ocurriendo una y otra vez. La confianza y la fe puesta en Dios es lo que hace que el milagro ocurra. Otra de las cosas que me encanta ver es que la fe de esta mujer fue lo que transformó su vida. Pero para poder obtener ese milagro, esta mujer supo darse cuenta que tenía una sola oportunidad y que la oportunidad y el momento era ese. Entonces debió acercarse a Jesús, debió abrirse camino sola en medio de la multitud. Y en su condición, abrirse camino en medio de esa sociedad no era nada fácil, no era nada sencillo. Qué importante es para nosotras también, a veces, y cuánto nos cuesta poder abrirnos caminos en medio de la sociedad en que vivimos. A veces nos es difícil, a veces no nos animamos, a veces hay muchas cosas que nos limitan, pero es la única oportunidad que tenemos para acercarnos a Jesús y transformar nuestras vidas. Otra de las cosas que también veo es que esta mujer no tuvo en cuenta los prejuicios de su sociedad. Hoy nuestra sociedad es muy distinta a la que esta mujer se encontraba, pero aún sigue habiendo prejuicios que muchas veces nos limitan o nos impiden actuar de la manera en que quisiéramos. Sabemos que la solución está en Dios, pero nos da vergüenza, nos preocupa el qué dirán, qué pensarán los demás. Y demoro en poder acercarme ahí a donde está la solución a cada uno de mis problemas.
Entonces, me encanta esta historia porque cada vez que he tenido la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Dios, siempre la he usado muchas veces y remarco esto: la oportunidad para acercarte a Dios es una sola vez. No sabes si mañana vas a volver a poder acercarte a Él. Y la condición con la que te tenés que acercarte a Dios es con una fe genuina, una fe que transforme tu vida, nuestras vidas, una fe que nos otorgue el milagro que necesitamos para cambiar nuestra realidad. Esa realidad que nos discrimina, esa es de la sociedad, esa realidad que muchas veces nos causa dolor, sufrimiento, desgaste, y hasta incluso se lleva nuestra economía, nuestro sueño, nuestras preocupaciones, nuestra familia. Entonces, esta mujer no fue cualquier mujer, por la cual el escritor consideró que su historia era importante que quedara registrada en la Biblia. Esta mujer es una mujer como vos y yo, que tiene una gran necesidad, que necesita acercarse a Dios, que necesita confiar, que necesita acabar con el sufrimiento que vive cada día durante mucho tiempo. Esta mujer es una mujer como cada una de nosotras, que ha insistido quizás muchas veces y no encuentra la solución poniendo la esperanza y la confianza en personas que te rodean. Pero sí sabemos que nuestra fe puesta en el lugar correcto nos va a dar el milagro que esperamos. Con este pensamiento de este día, yo quiero animarlas a cada uno de ustedes a una sola cosa que he aprendido a lo largo de los años: que nuestra fe no cambie, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe aumente cada día de nuestra vida, y no importa dónde nos tengamos que mover, no importa si la multitud es grande, si te tenés que abrir camino sola, si nadie te va a entender, si nadie te va a comprender, si nadie te va a ayudar, no importa los años que hayas pasado luchando o sufriendo como esta mujer lo tuvo que vivir. Hoy es la oportunidad. Hoy Jesús pasa por tu casa, pasa por tu vida, pasa por tu corazón y está dispuesto a hacer un milagro en nuestras vidas. Solo necesita una cosa: que depositemos nuestra fe en Él. Él sigue siendo un Dios de milagros. Aún hoy, en el año que nos toca vivir, en la ciudad que nos toca vivir, en el mundo, la economía, las circunstancias, la familia, el matrimonio, los hijos con los que nos toca vivir, sigue siendo un Dios de milagro y está dispuesto a hacer el milagro que necesitemos si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Por eso las animo y me animo a seguir confiando en Dios. A pesar de todo y a pesar de cualquier circunstancia, Dios aún está ahí, esperando a voltearse, a darse vuelta y a decir: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha depositado su fe en mí? Como lo hizo esta mujer. Nadie pudo darse cuenta que esta mujer se acercó a Jesús. Es más, ella se sentía con vergüenza y lo tocó de atrás. Su pensamiento era: si tan solo por atrás lo tocase y tocase el borde de su manto, podré ser sana. No podía mirarlo a la cara. Había cosas que la avergonzaban. Su condición. No importa en qué condición estemos. Dios reconoce cuando una hija se acerca con fe a Él para buscar el milagro que necesitamos. Lo he vivido durante muchos años y lo sigo viendo cada día.
Dios nos está esperando, aún con los brazos abiertos, nos quiere llamar hijas, quiere admirar nuestra fe y quiere seguir obrando en nuestras vidas. Las animo a seguir confiando en Él en este día y cada día. Oramos juntas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder leer esta historia que quedó registrada en tu palabra, que tiene un propósito para nuestras vidas. Señor, tú nos quieres llamar hijas. Tú quieres que nos acerquemos a ti, pero con una fe genuina. Y hoy, Señor, queremos pedirte esa fe que esta mujer tuvo para poder acercarse a ti y obtener el milagro que necesitaba. Señor, cada una de nosotras necesita un milagro en nuestras vidas. Y quizás la oportunidad es hoy de pedírtelo, de poder acercarnos a ti y obtener ese milagro para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Aumenta nuestra fe. Voltéate, Señor, para mirarnos y poder llamarnos hijas. Confiamos en ti, te necesitamos y sabemos que tú tienes el poder para poder obrar y hacer ese milagro en nuestras vidas. Bendice nuestras vidas y la vida de cada una de nosotras y de nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridas hermanas. Espero que este pensamiento sea de bendición para cada una de ustedes, de ánimo, y que pronto podamos compartir muchas historias más y seguir aprendiendo de cada una de ellas. Dios las bendiga a todas.